Bien, la Escritura, la palabra de Dios, nos muestra, y al leerla nos damos cuenta que el bautismo no es una invención del Nuevo Testamento. No sé si observaron aquí en este pasaje, dice el versículo 2, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2, y todos en Moisés fueron, ¿qué dice? Bautizados en la nube y en el mar. Entonces, ¿qué tipo de bautismo habrá sido ese? Bautismo por inmersión. Porque se abrió el mar, tenían agua a ambos costados y la nube arriba que tiene agua, ¿verdad? Qué interesante el cuadro que el apóstol Pablo nos presenta aquí. El bautismo, al estudiar en la Escritura, el bautismo tiene que ver siempre con la persona de Jesucristo. Y lo menciona aquí la Escritura, la palabra de Dios, en el 4, en la historia, que la roca era Cristo. Así que el judío, sin saberlo, andaban en Cristo, sin saberlo, sin descubrirlo. Nosotros encontramos muchos cuadros. Y el bautismo debe ser obedecido por cada creyente del Nuevo Testamento. El bautismo no es una opción, es un deber, es un mandato. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Los apóstoles que comenzaron en primer lugar a predicar la palabra de Dios tenían la responsabilidad de ir, predicar el evangelio, discipular a la gente e instar al creyente a ser bautizado. Así que vamos a considerar, en primer lugar, el bautismo en el Antiguo Testamento. En sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14. Pablo decía que en Moisés habían sido bautizados en la nube y en el mar. Éxodo capítulo 14, los versículos 19 en adelante. Éxodo capítulo 14, versículo 19. Observemos lo que ocurrió con el pueblo hebreo en el desierto. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos que alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces aquí vemos cómo Moisés nos relata aquel evento que Pablo nos mencionó hace breves momentos en 1 Corintios capítulo 10, que acabamos de leer. Ahora hay una cosa interesante, y esa es que todos estos hebreos que están siendo parte de esta escena, todos ellos nacieron en Egipto. Todos estos hebreos nacieron en Egipto. Dios había enviado a Moisés como el salvador de los hebreos, como aquel quien los salva, los saca de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. ¿Estamos claros? Entonces, toda esta gente aquí nació en Egipto y van camino a la tierra prometida. Moisés es el cuadro como de Jesucristo, como el Salvador, quien los salva. Haciendo la analogía, la comparación, el cuadro para nosotros, Moisés quien los salva, a nosotros Jesucristo nos salva, y mientras nosotros vamos
a nuestra patria celestial, que es el cielo. Los judíos van caminando para entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, como creyentes, y nosotros como creyentes tenemos que bautizarnos. Entonces ellos pasan, Dios los hace pasar por el Mar Rojo y ellos son bautizados. Con la diferencia que no lo sabían, que no lo entendían, no entendían el cuadro. Son bautizados y van camino a la tierra prometida. Como el hombre hoy tiene que reconocer que es pecador, tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que ser bautizado en obediencia a Cristo para entrar al cielo. Lógicamente que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, pero es un paso de obediencia, ¿verdad? Entonces, toda esta gente que está relatando aquí en el libro de Éxodo capítulo 14, todos nacieron en Egipto. Son hebreos, pero que nacieron en Egipto. Ellos todos recibieron la ley de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibe la enseñanza, la palabra de Dios, la instrucción divina. Así que el bautismo lo vemos en el paso de los hebreos por el Mar Rojo. Interesante lo que vemos aquí. Pero también hay otro cuadro en cuanto que se ve el bautismo en el paso de los judíos por el río Jordán. De Éxodo a Josué, capítulo 3, han pasado una cantidad de años, por lo menos unos 40. Se llama Josué. Vamos a Josué, por favor, capítulo 3. En el libro de Josué y en el capítulo 3, vemos nosotros el paso de los hebreos por el Jordán. ¿Han encontrado Josué capítulo 3, versículo 13? Josué capítulo 3, versículo 13. Dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas en el tiempo de la siega. Versículo 16. Las aguas que vienen de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán. Y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Interesante aquí. Interesante. Esta escena ocurrió por lo menos 40 años después de Moisés. Vale decir, toda esta gente de esta escena que estamos aquí en el libro de Josué capítulo 3, que acabamos de leer, todos estos hebreos que cruzaron aquí nacieron en el desierto. Nada tiene que ver con los otros. Todos los que cruzaron, en otras palabras, todos los que cruzaron el Mar Rojo murieron en el desierto. Todos, menos dos, Josué y Caleb. Pero los demás, todos murieron, fueron sepultados en el desierto. ¿Por qué fueron sepultados en el desierto? Un cuento un poco largo, le voy a resumir nada más, porque ellos dijeron:
a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien allá. ¿Para morir en este desierto? Muchas veces el hombre pregona con sus labios lo que desea. Como muchos creyentes, hay también que dicen, parece que me quiero resfriar. ¿Quién se quiere resfriar? Parece que me quiero resfriar, parece que me quiero enfermar. Yo no quiero estar enfermo, ¿verdad? Y Dios dijo, bueno, ¿quieren morir en el desierto? Mueran en el desierto entonces. Y murieron, ¿verdad? Entonces toda esta gente es el renuevo, es gente joven que nacieron en el desierto, que no habían oído la ley de Dios. Por eso que tenemos nosotros el último libro de la ley llamado Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa repetición de la ley, porque Dios tuvo que, a esta gente ahora que nació en el desierto, Dios tuvo que entregarle nuevamente la ley, la palabra de Dios. Repetición de la ley. Así que todos estos es gente nueva, todos hebreos, pero que nacieron en el desierto. Moisés había muerto. Cuando muere Moisés, Dios habla a Josué, Moisés ha muerto. Ahora yo quiero que tú sigas adelante, porque Josué había sido el discípulo de Moisés. Y Dios lo prepara. Ahora Josué tiene que entrar con esta gran cantidad de nuevos judíos a la tierra prometida. Es gente nueva y pasan a ser, pasan por el Jordán y son bautizados. Interesante los cuadros. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento, el bautismo en el Antiguo Testamento. Ahora entramos a lo que nos corresponde a nosotros, el bautismo en el Nuevo Testamento. El bautismo en el Nuevo Testamento tiene que ver necesariamente con una identificación con Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 28, las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente, hablando el Señor Jesucristo mismo antes de subir al cielo. Antes de irse el Señor al cielo, noten lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 28 y en el versículo 19. Observen, por tanto, aquí está hablando el Señor Jesucristo, por tanto, id. Así que es un mandato, no es una opción. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ese es el mandato más grande que el Señor le ha dado. Ahora bien, hay una cosa interesante. La gran mayoría de las iglesias cristianas, vamos a decir entre comillas, las iglesias evangélicas, creen, entienden y aceptan que este pasaje, Mateo capítulo 28, del 18 al 20, lo entiende y lo han llamado la gran comisión. Que Cristo dio esa gran comisión, ese gran trabajo a la iglesia. Pero hay muchos que tuercen la escritura, la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un grupo, una secta por allí que se llama los Solo Jesús, que bautizan solo en el nombre de Jesús. Aquí Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y luego, discipularlos. Y luego, bautizarlos. Y Él dijo, en el nombre, en un solo nombre. No en nombre de tres, en el nombre. Es el nombre de la Santa Trinidad. En el nombre de Dios el Padre, en el nombre de Dios el Hijo y en el nombre de Dios el Espíritu Santo, que son uno. Pero no solo Jesús. Ahora Jesucristo nos habla aquí del bautismo. Pero para que el creyente pueda ser bautizado, para que la persona pueda ser bautizado, tiene necesariamente que ser creyente, tiene que ser salvo. Si la persona no es salvada, no, el bautismo no sirve de nada. ¿Cómo lo sabemos?
Por la Sagrada Escritura. Hechos capítulo 18, por favor. Observemos, Hechos capítulo 18. Aquí cuando comenzó la iglesia primitiva. Hechos capítulo 18. Y en el versículo 8, observemos la Escritura. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Observen. Y muchos de los corintios, dice, oyendo, ¿qué cosa? Oyendo la palabra de Dios, creían en la palabra de Dios, que habla de Jesucristo lógicamente, y eran bautizados. Primero hay que oír, luego hay que creer y por último ser bautizado. Siempre vamos a encontrar en toda la Biblia ese mismo orden. Nunca lo vamos a encontrar al contrario, nunca. Entonces, primero hay que ser salvo y después ser bautizado. ¿Amén? ¿Estamos claros, chicos? Porque si ustedes no son así, no es bíblico. De otra manera. Pablo, que fue el apóstol quien nos dejó a nosotros casi más de la mitad del Nuevo Testamento, quien nos dejó 13 epístolas con toda la gran cantidad de enseñanza y doctrina para la iglesia. Mire lo que él dice en cuanto a su relación para con su Señor y Salvador en el libro de Gálatas, capítulo 2 y en el versículo 20. Gálatas 2:20. ¿Lo han encontrado? Dice, Gálatas 2:20, Pablo, en cuanto a este tema, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Note cómo él se identifica. Estoy juntamente con él crucificado. Y ya no vivo yo. No vive mi carne, mi ego. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo completamente identificado con Cristo. Se identificó con Cristo, completamente, y es lo que tiene que haber en nosotros. El bautismo es un cuadro, una representación de la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. ¿Verdad? Eso es lo que representa el bautismo, que yo me identifico con Cristo, yo muero con Él, como dice la Escritura, la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 6, por favor, Romanos 6. En el libro de Romanos, capítulo 6, Pablo pregunta, al versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? No, la respuesta es no, de ningún modo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Un muerto puede pecar? No, escuché. ¿Un muerto puede pecar? No. ¿Y por qué no puede pecar un muerto? Porque está muerto, pues. Pero mire qué interesante. La gente lo entiende, lo razona bien. Pero ¿cuántos hay que le tienen miedo a los muertos? Me recuerdo la primera persona que trajimos después de tantos años aquí para velar en la iglesia. Yo llamo al hermano Michael por teléfono, le dije, hermano, en tal y tal sala de matrimonio tenemos una persona que se está velando, para que tú sepas, ¿verdad? Y siempre hasta cierta hora. Y después yo desenchufo todo, no queda nada apagado. Se terminó el tema, porque yo un día voy a predicar de ese tema.
Y cuando le digo así, ay, pastor, yo no me quiero llegar a la iglesia. Bueno, si tú quieres dormir afuera, no hay drama. Si no quieres llegar, no, yo no tengo ningún problema. Pero un muerto no hace nada. Está tan muerto que depende de los vivos que lo lleven y lo pongan ahí en el cementerio a descansar. Pero el hombre le tiene miedo a los muertos. Un muerto no puede pecar. El problema. Entonces, ¿por qué peca el creyente? Es buena pregunta. ¿Por qué peca el creyente? Porque no ha muerto el viejo hombre. Porque es un carnal, porque es un pecador. Y el creyente no debería de pecar. Como dice Primera de Juan. El problema está que nosotros tenemos más gordito, más grande, más maceteado al hombre viejo que al hombre nuevo. El hombre nuevo en el creyente está calavérico, está agonizando. Y el hombre viejo, King Kong, ¿verdad? Grande, fuerte, ¿verdad? Un Rambo total. Pablo está preguntando, ojo con lo que dice la Escritura. Versículo 3, Pablo sigue con su pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está la identificación. Ahí está la identificación. El creyente, al igual que Cristo, es bautizado en su muerte por inmersión. Bajo el agua. ¿Verdad? No lo hacemos bajo tierra porque imagínense. Si ponemos algunos jóvenes a sacar tierra, se nos pasa el tiempo y se nos mueren los hermanos. No habría iglesia. O le pega un palazo en la nariz. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida pecaminosa. ¿Dice así su Biblia? Qué bueno, porque la mía tampoco. Note, entonces, ¿por qué pecamos? El hombre peca porque le gusta pecar. Esa es la cuestión, porque tiene su propia concupiscencia sucia. Y el hombre siempre culpa. El hombre culpa a la mujer culpa al hombre. Pero dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Por eso no debemos pecar, porque andamos en vida nueva. ¿Y cuántos de nosotros tenemos mucho cuidado donde vamos, donde nos sentamos cuando andamos con ropa nueva? No quieren que ni lo abrace uno porque se le puede ensuciar, se le puede manchar. Pero que importa lo de dentro. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es interesante que hay muchas iglesias en el día de hoy que bautizan por aspersión, usando tan solo un poquito de agua, ¿verdad? Así. Ay, te mojé los lentes. Ah, pero los tuyos son falsos, ¿verdad? Con un poquito. ¿De qué sirve un poquito? No, pues yo sepulto a un muerto con un poquito de tierra. Claro, yo por años me pregunté, ¿por qué en el cementerio general, que es de tierra, cuando ponen el féretro abajo, la gente va, toma un puñado de tierra y la tira? Siempre me pregunté, le pregunté a un montón de gente, ¿cuál es la razón? ¿De dónde nace la aspersión? De allí, pues. De allí, cuando toman un puñado de tierra, lo hacen. Entonces, la gente, ¿qué está haciendo eso? Tengo una pregunta. Mira el último versículo que acabamos de leer, Romanos capítulo 6, versículo 5. Desde el 4 está hablando de sepultar, pero el 5, Pablo nos da otro cuadro. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Alguno de ustedes ha plantado alguna vez un árbol? Alce la mano. ¿Quién ha plantado un árbol alguna vez? Bien, gracias. Cuando plantan un árbol, hacen un hoyo, ¿verdad? Un hoyo más grande que la raíz del árbol.
Luego que tiren el hoyo a la profundidad que ya ustedes estimen conveniente, ponen el árbol allí y luego toman un puñado de tierra, se lo lanzan y luego se van. ¿No? ¿Y por qué no hacen eso? Si para sepultar un fallecido, lo hacen. ¿Por qué no le tiramos nada más un puñado de tierra? ¿Por qué razón no lo hacemos? Porque nosotros sabemos que el sol va a entrar en la raíz y va a secar el árbol, pues. Y el árbol me costó dinero, también gasté energía haciendo el hoyo, y yo quiero que me dé sombra en la casa, o me dé fruto, o qué sé yo. Entonces aquí Pablo está mostrándonos un cuadro, que la sepultación, al igual que la plantación de un árbol, una vez que se sepultó, una vez que se plantó el árbol, hay que taparlo con tierra totalmente. Eso es la analogía que Pablo está haciéndonos aquí en este pasaje. Ahora, lo más interesante es que cuando nosotros leemos la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el tema del bautismo, en la Biblia, en el griego, la palabra bautismo no existe. Existe la palabra baptizo en el griego. Y en la palabra griega baptizo significa hundir, zambullir, sumergir, meter completamente bajo agua. Eso significa baptizo. Es como las mujeres antiguamente teñían la tela. Y había que meterla mucho, la levantaban, la metían bajo el agua. Que todo el tinte se le impregne en la tela. Eso significa bautismo en el griego. Pero cuando se tradujo la Biblia al español, hubieron varias palabras que en el español no existían. Entre ellas la palabra bautismo, no existía. ¿Qué se hizo? Los traductores, se llama en la gramática, transliteraron la palabra. Si en el griego dice bautizo, pongámosle bautismo. Pero la palabra bautismo no dice nada. No es específica. Por eso que hay gente que bautiza por inmersión o por rociamiento o aspersión. Porque bautismo no indica nada. Absolutamente nada. Por eso que hay de diferentes maneras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir a la Escritura, a la palabra de Dios. El bautismo en el Nuevo Testamento es un acto de obediencia. Obediencia. Y es una obediencia que tiene que venir inmediatamente después de la salvación. Porque yo tengo que entenderlo, nada más. No hay que tener ningún talento, ningún don, nada. Yo tengo que entenderlo nada más. Hechos capítulo 16. Los Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Aquí en los Hechos de los Apóstoles capítulo 16, la Escritura nos dice lo siguiente en el versículo, voy a leer del 30 en adelante. Hechos 16 está hablando acerca del carcelero Filipo, cuando Pablo y Silas fueron metidos en la cárcel y cantan, ¿verdad?, en el interior de la cárcel, y los presos viene un terremoto, ¿verdad?, un gran terremoto que soltó cadenas, cepos y todo ese tipo de cosas, las puertas, las ventanas se abrieron y el carcelero se iba a matar. Porque el carcelero tenía que pagar con su vida la vida del escape si se le escapaba con un preso. Con su vida debía pagar, igual que los romanos. Dice el versículo 30, y sacándoles, Hechos 16:30, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta más clara que encontramos en toda la Biblia. ¿Qué puedo hacer para ser salvo de mis pecados? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ahí vemos que el hombre fue convertido inmediatamente. Antes le había pegado con el látigo, antes lo había castigado, lo había hecho muchas cosas negativas a Pablo y Silas, pero ahora vemos un cambio genuino. Le lava las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lo lleva a su casa, le da comida, después de curarle, y se bautiza con todos los suyos. ¿Por qué se bautizó? Porque había creído anteriormente. Versículo 34. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Ahora, en toda la Biblia no hay ningún pasaje que muestre que un niño haya sido bautizado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento, repito nuevamente, donde un niño haya sido bautizado. ¿Por qué yo lo sé? Aquí es un caso, y Crispo, que lo iba a enterar anteriormente, que son dos casos que dice que fue salvada toda la casa. Pero fíjense el 34. Y llevándolo a su casa, les puso a la mesa y se regocijó, se contentó, se alegró, se llenó de gozo, ¿verdad? Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Un bebé cree? ¿Un bebé entiende? ¿Qué le pasa a un bebé cuando en cierta iglesia bautizan a bebés? Lloran porque todo mío, feliz de la vida, calentito, y viene ahí el curita, viene el pastor que no conoce la Biblia y le echa agua al pobrecito. Y el niño se pregunta, ¿qué maldad hice ahora? Edith, ¿qué maldad hice ahora? Entonces el niño se asusta, pues, hermano. Qué tremendo eso, ¿verdad? El niño no ha hecho nada. Entonces, no hay ni un pasaje, hermano, donde en la Biblia se vea que el niño es, o algún niño, tan solo uno, no fue bautizado en la Escritura. Porque primero hay que creer. Hechos capítulo 8. ¿Qué dice la Escritura? En los Hechos capítulo 8, versículo 12. Mire aquí, Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, observen, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dice, y también niños, unos cuantos niños, no dice. ¿Por qué? Porque primero hay que creer al evangelio. Creer al evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Jesucristo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces tenemos que entender, hermanos, siempre el consejo de la palabra de Dios y entender todo lo que la Escritura, la palabra de Dios enseña. Es algo de obediencia, aprender a obedecer. En el libro de los Hechos capítulo 5 y en el versículo 29, tenemos nuevamente la iglesia primitiva en donde estaba una gran persecución sobre ella. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que tiene que ser en nuestra vida, hermano. Siempre debemos de obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. Y por último, vemos que en el Nuevo Testamento el bautismo es una entrada para la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Así que, Hechos 2, 41. Los que recibieron su palabra, observen, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nuevamente, el mismo orden. Creer a la palabra, después ser bautizado. Pero aquí dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Versículo 47 de la respuesta. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la gente era añadida a la iglesia, añadida a la iglesia. El creyente hoy tiene que entender que el bautismo no salva. ¿Estamos claros? El bautismo no salva. Porque yo no traigo ningún elemento para estar escogiendo. Además no tengo tiempo, tú sabes, tengo que predicar y salir volando. Así que no, eso no corresponde. Veamos lo que dice la Biblia. Ahora, fíjense, ¿quién más encima nos enseña esto? El apóstol Pedro, en su linda carta, primera carta del apóstol Pedro, y el capítulo 3. Veamos, por favor.
Interesante que Pedro era un hombre de una línea, ¿verdad? Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. Observemos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspersión de una buena conciencia hacia Dios. Nos salva de tener una buena relación para con Dios, nos libra de una condenación por la resurrección de Jesucristo. Pedro también incluye a Cristo en el bautismo, en la relación con Cristo. Nadie puede ser salvo si no pasa por Cristo. Nos libra porque hay una identificación, una relación. Yo me estoy asemejando a Cristo, estoy siguiéndole a Él. El bautismo no limpia los pecados. Sabemos que es imposible. El hombre peca por dentro, no por fuera. Cuando nos bautizamos nos mojamos por fuera. Y todo lo malo del hombre del corazón sale, ¿verdad? Así que el creyente debe de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en su vida. Primera de Corintios capítulo 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y el capítulo 10. Versículo 6. Pablo nos decía, mas estas cosas, 1 Corintios 16, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué cosa? Lo del bautismo que leímos en el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. Es un cuadro, un ejemplo para nosotros, para que nosotros también obedezcamos y aprendamos a servir al Señor en las aguas del bautismo. ¿Estamos claros? Oremos. Gracias.